Hola a todos, buenos días, tardes, noches en el lugar del mundo donde se encuentren. Espero que estén muy bien. Bueno, continuando con lo prometido es deuda. Y antes de arrancar con sí, Itiel responde. Gracias a todos los que han ido comentando los últimos videos, han ido haciendo más preguntas. Han compartido la información que tienen. Eso ayuda mucho al colectivo. Sigo sintiendo y sigo diciendo que el crear comunidad es uno de los objetivos principales que todos deberíamos al menos considerar en algún momento de compartir, más allá de que podamos opinar o tener verdades diferentes, siempre compartir desde el respeto ayuda, aporta, nos permite ver perspectivas diferentes, tener información diferente. Vuelvo a repetir lo mismo, lo que yo comparto es mi experiencia, lo que yo comparto es lo que yo canalizo, no es la verdad de nadie más. Soy una persona que se cuestiona muchísimo todo. Trato de utilizar el discernimiento al máximo posible. Y soy un ser humano en este momento, encarnado, semilla estelar, llama gemela encarnada en este cuerpo humano, con todo lo que eso implica, que muchos de ustedes que son semillas pueden como llegar a entender un poco más a veces lo complejo que es estar en este plano y entender lo que es para muchos de nosotros inentendible. Así que bueno, mi proceso humano es como el de todos ustedes y me pasan cosas como todos ustedes. Así que gracias por estar ahí, gracias por compartir, porque eso me permite conectar con la energía de ustedes y saber un poco también qué es lo que les está pasando, cómo están en sus procesos. Hay una cosa que quiero compartir en este audio video, y es que siempre he tenido muy claro que la información que yo comparto, o desde que empecé a compartir información, no era compleja, porque de hecho yo no la considero compleja, ni considero tampoco que yo hable de un modo complejo, pero sí entendí que mi comunidad en YouTube es un nicho, en marketing se llama así, lo aprendí hace muchos años cuando fui a la escuela secundaria y después cuando hice carrera universitaria, pero es como, es muy pequeño, porque hablo de cosas que muchas personas quizás hablan en este momento, pero siempre yo fui en contra de muchas cosas. De muchas creencias, de muchas cosas escritas en libros, de muchas personas que compartían información y decían una cosa, yo percibía y canalizaba totalmente lo opuesto, y con mucho temor compartí toda esa información que recién ahora está saliendo a la luz en otros canalizadores, en otras personas se están como dando cuenta. Y me pasa también que personas que vienen siguiendo mi proceso y acompañan este canal, en este momento están entendiendo algunas cosas que compartí hace 2 o 3 años o un poco más. Y entiendo que es así, ¿no? Que no todos entendemos lo mismo en el mismo momento. A mí me toca compartir lo que tengo que compartir en este momento, y cuando esa información les llegue a las personas, les resonará, no les resonará, o les resonará al año, a los 2 meses, a los 3 años, o quizás no les resuene nunca. Pero esto me está pasando últimamente, que personas me escriben o me comentan que, sí, aquello que decías hace 3 años, ahora recién lo entiendo. Perfecto. Mejor tarde que nunca, y nunca es tarde. Así que gracias por permitirme compartir todo lo que tengo que compartir. Yo sé que muchas veces, y lo he dicho en algunos de los audio videos, que a mí me van a excomulgar de todos lados porque he ido, digamos, en contra de los registros akáshicos, en contra de los ángeles, en contra de los arcángeles, no en contra de los conceptos y de cómo se entienden y de cómo se utilizan determinadas cosas.
Y siempre voy a recalcar que lo más importante es que uno aprenda a canalizarse uno mismo. He visto videos en diferentes plataformas donde dicen que los canalizadores son poseídos por entidades o qué sé yo. Aprendan a canalizarse a uno mismo y ustedes se van a dar cuenta cuando hay entidades, qué tipo de vibración tienen las entidades con las que están conectando, y ustedes son los que dan el permiso o no de conectar con esas entidades. Esta para mí es, otra vez lo digo, es la diferencia radical entre canalizar y abrir registros. Así que ahí lo dejo. Respeto las creencias de todos y las verdades de todos, aunque no comparto muchas de ellas. Pero eso no quiere decir que tienen que dejar de creer, sino simplemente tienen que empezar a cuestionarse, que es lo que yo he hecho y lo que sigo haciendo y que creo que haré toda mi vida, y eso le da motivo a muchos de los videos que están en este canal. Bueno, hecha toda esta introducción, que venía o no venía al caso, pero no importa, gracias a todos los que están ahí, a los que están hace mucho, a los que están hace poco, a los que se suman, a los que se van y vuelven. Gracias por comentar, gracias por darle like, gracias por compartir con otras personas, porque también el objetivo de expandir conciencia es todo muy lindo. Yo les comparto la información y quedan ustedes. Estaría bueno que podamos expandir la información, ya sea que ustedes comenten con otras personas, no solo mis videos, sino lo que ustedes creen, lo que ustedes piensan, que se permitan a ustedes mismos ser quienes son. Es una de las cuestiones que valga la redundancia, me cuestiono mucho, es por qué las personas no se pueden mostrar como son o no pueden decir lo que son. Me ha pasado de llamas gemelas que dicen yo no puedo andar por la vida hablando con mi amiga que yo soy una llama gemela y que él es mi llama gemela porque yo estoy casada o él está casado, o es muy complicado, o no sé, o que yo soy una semilla estelar, todos van a pensar que yo estoy loca, o ese tipo de juicios que hacemos sobre nosotros mismos en base a lo que creemos que los demás van a pensar sobre nosotros, que lo que piensan los otros sobre nosotros son los juicios de los otros sobre nosotros, que en realidad son juicios sobre ellos mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el empezar a permitirnos ser quienes realmente somos, sin tanto prejuicio y sin tanto qué va a pensar el otro. Vinimos a hacer lo que vinimos a hacer, para eso estamos acá todavía, si no, no estaríamos. Esto es un mensaje que hace mucho que no digo, es si todavía estamos encarnados es porque todavía tenemos un objetivo, llamémoslo así, o una misión o un propósito que cumplir, que tiene que ver con un plan mayor, que nosotros elegimos estar acá en este momento, entonces hagamos lo que vinimos a hacer, así los que nos queremos ir, porque ya estamos como remando en dulce de leche, como se dice en Argentina, tenemos ganas de volver a casa. Entonces, sabemos que es necesario, sentimos ese llamado interno y creo que si todos hiciésemos lo que vinimos a hacer y fuésemos conscientes de quiénes somos, el mundo sería otro. Hacia eso vamos. Así que bueno, tengo 3 audios, videos que hacer. En este particularmente voy a hablar de una de las preguntas que hicieron en uno de los videos. Denme un segundo que me voy a fijar para leerles literal la pregunta. Alguien quería saber qué fue lo que pasó, qué causó o el por qué el ser humano que está aquí en la Tierra está dormido sin saber quién es. Ese es el video o el audio video del que vamos a tratar en este momento. Vamos a hacerlo, o voy a intentar hacerlo lo más corto y breve posible. Pero después tengo canalización para semillas estelares, que me la pidieron y la hice. Yo cada vez que me subo a un avión aprovecho y canalizo, así que hace 2 días estuve en un avión durante 2 horas y algo, entonces dije, bueno, momento de canalizar. Fue una canalización interesante para las semillas estelares, así que la voy a subir. Y tengo una canalización que considero importante, que tiene que ver con el proceso de Gaia y qué va a pasar con que se llama como la nueva Tierra
o la 5D de la Tierra, qué pasa con todo eso. Así que vamos a tratar de aprovechar el día de hoy y voy a intentar subir estos 3 videos en el transcurso de hoy o de esta semana más tardar. Sé que debo una lectura, sé todo lo que debo, pero ténganme paciencia. Bueno, la pregunta de hoy entonces es, ¿qué pasó? ¿Qué causó? ¿Por qué el ser humano que está aquí en la Tierra está dormido sin saber quién es? En algún video, que si ustedes me preguntan, ¿dónde hablaste de? La verdad que no me acuerdo, porque armar los videos es como canalizar, lo que sale, sale, lo que quedó, quedó. Ustedes saben que la edición y hacer la edición de los videos y que no es lo mío. Amaría que alguien haga toda esa parte por mí, yo solo canalizar, darle la canalización a alguien, que alguien se ocupe de todo lo demás. Pero bueno, entonces si me preguntan dónde está determinada información, no sé. Sé que en algún video hablé de la Matrix de las almas. Lo sé. Si ustedes me preguntan en cuál, no tengo idea. Así que vamos a tratar este tema muy por arriba, porque sé que está en algún video. Intentaré encontrarlo, pero no les puedo prometer nada. Nosotros vivimos en una Matrix, que todos conocen, que es esta realidad 3D. Mucho se habla de que vivimos en un holograma, de que este holograma está manejado por una conciencia superior, que este holograma podemos considerarlo también como un universo, por lo tanto hay otros hologramas, multiversos, que están todos conectados. Esto también salió en una canalización, así que después hablaré de eso. Pero básicamente vivimos en una Matrix, que quiere decir que hay una realidad que no estamos viendo. Es decir, nos educan y nos muestran una realidad en la que el ser humano está completamente desconectado de sí mismo, ¿no? Entonces creemos que el ser humano es lo que vemos, un cuerpo, una mente que tiene emociones además y que hace cosas que le dicen que tienen que hacer. En algún momento, porque así lo decide el alma y así lo decide la conciencia que cada uno tiene y es, o su esencia, o su ser superior, como cada uno le llame, empieza un proceso de autocuestionamiento. Motivos de este proceso de autocuestionamiento puede ser varios. Y cuando empieza este proceso de autocuestionamiento, empieza lo que llamamos, o muchos llamamos, el proceso de despertar a la conciencia. Que vuelvo a repetir y pongo entre paréntesis, es un proceso, no es, sí, yo estoy despierta, porque me di cuenta de que vivo en una Matrix. No funciona así. El concepto de despierto es otra cosa. Entonces, cuando hablamos de despertar de conciencia, hablamos de un proceso de despertar. Uno hace un proceso, un camino. El objetivo final o el fin del camino es iluminarse, estar despierto. ¿Qué significa diciéndolo con palabras sencillas? Estar despierto es ser uno con el todo y todo con el uno y poder incluso ver más allá de lo aparente, ver otras dimensiones. Es como un estado de expansión de conciencia. La conciencia del uno y uno es uno. Ese es el estado de iluminación al que algunos seres a lo largo de la historia han llegado y al que algunos seres en este momento, pocos, están en ese estado de conciencia. Podemos tener lapsos o breves instantes de ser conscientes al 100%, pero es muy difícil mantener un estado de conciencia en la realidad en la que vivimos. Hay que hacer mucho trabajo interno, mucha meditación, mucha autoobservación, mucho de lo que muchas veces hablo, para poder, prolongándolo en el tiempo, llegar a un estado de conciencia plena. Es decir, a un estado de iluminación o despierto. Entonces, vivimos en una Matrix, que todos conocemos gracias a la película Matrix también. Hay muchas películas que hablan de la realidad y que las personas creen que son ciencia ficción cuando en realidad te están mostrando la realidad, lo que se llama el primado, creo que se llama primado negativo. Cuando te dicen, mira la película qué linda, y te están diciendo, esta es la realidad, pero vos crees que es una película.
Bueno, entonces, vivimos en esta Matrix donde creemos que la realidad es esta, cuando en realidad empezamos a dar este proceso de despertar nos damos cuenta de que hay algo detrás del velo, que se llama el velo de la Maya, o por lo menos los hindúes lo llaman así, y otras filosofías o religiones lo llaman también así. Cuando pasamos este velo de la Maya, empezamos a darnos cuenta que lo que creímos que era la realidad, en realidad no es la realidad. Entonces ya no sabemos cuál es la realidad, si estamos en un sueño o el sueño es la realidad. Y empezamos todo un proceso de ir viendo qué es lo que pasa detrás de ese velo de la Maya, qué hay detrás de la Matrix, ¿no? Y acá es cuando empiezan a haber una infinidad de teorías conspiranoicas, no conspiranoicas, llámenle como quieran. Empiezan a surgir nuevas filosofías, nuevas religiones, nuevo de todo, nueva New Age, nuevo de todo lo que se cree o que se crea. Y en medio de todo esto está el ser humano que no sabe para qué lado correr y empieza a buscar respuestas en el exterior en vez de buscarlas adentro. Así que un poco esta es como la realidad de lo que sucede en la mayoría de los procesos que todos hemos vivido. En algún momento de este proceso de despertar, donde uno va viendo lo que sucede detrás de ese velo de la Maya, ¿no? Va caminando, va transitando, va leyendo, va aprendiendo, va adquiriendo conocimiento, va adquiriendo sabiduría, que es la parte más importante, va autoexperimentando. En un momento se cuestiona, bueno, ¿existe la reencarnación o no existe? Entonces, en ese momento, todos vamos a los libros de Brian Weiss y decimos, sí, porque Brian Weiss, que era un psiquiatra que se dedicó a hacer hipnosis gracias a una paciente, que no me acuerdo si no se llamaba Catherine o algo parecido. Gracias a ella escribió no sé cuántos libros, porque ella lograba conectar con otros seres en su estado de hipnosis y estos seres le daban información. Entonces, además se iba a sus vidas pasadas y así logró resolver cuestiones de su vida presente. Entonces, todos los que estábamos o los que estamos en este mundo de tratar de entender qué es lo que hay realmente, cuál es la realidad o cuál es la verdad, dijimos, perfecto, entonces existen las vidas pasadas. Como existen las vidas pasadas, entonces tenemos que resolver lo de las vidas pasadas en esta vida, así ya no tenemos que volver más, o si volvemos seremos todos felices y comeremos perdices. Abro un paréntesis. Ustedes saben que mi forma de contar muchas cosas es desde el humor, un poco irónico, porque la verdad es tan complejo y no hay como una verdad absoluta. Entonces, si no le ponemos un poco de humor, un poco de ironía a todo esto, es bastante complejo y bastante abrumador. Cierro paréntesis. Entonces, a través de diferentes libros, a través de diferentes personas que hemos leído, que hemos escuchado, Biblia, no Biblia, religión, no religión, empezamos a creer que tenemos que reencarnar. Entonces, que venimos a pagar karma, ¿no? Que generamos karma en nuestras vidas pasadas y lo que tenemos que hacer en esta vida es pagar el karma de nuestras vidas anteriores, es decir, aprender lo que no aprendimos en otras vidas, resolver lo que no resolvimos en otras vidas para después volver en una vida mejor. Y ahora me baja la info de dónde está todo esto, que ya lo expliqué, en un video que se llama La conciencia de los 12, que son 2 videos que están como conectados. Uno es el de la conciencia de los 12 y si no me equivoco el otro es el que habla de las dimensiones. Pero el de la conciencia de los 12, ahí me está bajando la info que hay bastante de lo que estoy diciendo ahora que está en ese video. Bien, entonces, empezamos a creer que existen las vidas pasadas, las reencarnaciones, el karma y un montón de cosas más. Entonces nos hacen creer que estamos en esta vida pagando karma. Entonces, por lo tanto, uno se muere. ¿Y qué pasa? No solo eso, sino que nos cuentan que una vez que la persona se muere, ¿qué pasa? ¿No? Todas estas personas que hacen regresiones a vidas pasadas dicen, bueno, la persona se muere, entonces cuando pasa para el umbral del otro lado, se encuentra con Jesús, la Virgen, los seres queridos, la abuela, la tía, el hermano, el perro, que los vienen a recibir y le dicen, lo llevan a un lugar, le hacen ver todo lo que hizo en su vida,
todo el sufrimiento que causó y dicen, bueno, ahora te toca volver porque causaste todo este karma y ahora tenés que volver para resolverlo. Entonces así los seres van y vienen y tienen no sé cuántas cientos de vidas hasta que en un momento dicen, ¿pero esto será tan así o no es tan así? A mí el cuestionamiento me empezó a llegar como semilla estelar cuando yo dije, a ver, si yo no tengo vidas, ¿qué karma estoy pagando? Primero, ¿no? Esto de sanemos el linaje familiar y toda una serie de cuestiones que tienen que ver con vidas pasadas y demás. Constelaciones familiares, que en algún momento voy a hablar de eso también. Entonces, mi cuestionamiento fue, ¿por qué yo tengo que pagar un karma que no es mío? Entonces, si yo soy semilla estelar y no tengo karma, ¿por qué tengo que pagar un karma? ¿De quién es el karma que estoy pagando? Es decir, ¿de quién es el karma que estoy resolviendo? Y si no fuese semilla estelar, ¿por qué tengo que resolver un karma? Si no el karma, ¿qué es el karma? Creo que hay otro video donde hablo del karma, ¿eh? Vayan anotando los que van atentos a los videos, anoten y pongan ahí cuáles son los videos a los que hay que ir a buscar info. El de las 12 conciencias, el video donde hablo del karma. Entonces, en mi cuestionamiento empezaron a surgir un montón de preguntas a las cuales después, canalizando y buscando información, empecé como a juntar las piezas de este gran rompecabezas o puzzle para tratar como de entender un poco. En este proceso de tratar de entender si realmente la reencarnación y por qué habría que reencarnar y por qué el ser humano no se acuerda que todo lo que pasa mientras está, entre comillas, muerto o del otro lado, ¿cuál era el sentido de no recordar? Entonces se empiezan a abrir una serie de abanicos o teorías y una es, bueno, vivimos en una Matrix, que muchos llaman una granja, vivimos en un planeta granja, porque hay muchos seres que se alimentan de la energía del ser humano, del sufrimiento, del dolor, de todas las energías densas o bajas. ¿Por qué? Porque alguien, pongámoslo así, entre comillas, alguien vendió nuestro planeta y dijo, bueno, nosotros necesitamos este planeta para alimentarnos de estos seres. Algunos firmaron y dijeron, bueno, está bien, no hay problema, mientras que ustedes nos den determinadas cosas, nosotros vamos a hacer lo que ustedes nos digan para que el ser humano viva atado y dependiente y sufriendo y demás. Creando enfermedades, creando pobreza, creando carencia, creando ideas y patrones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este planeta granja en el que vivimos, seres que se alimentan de esta energía necesitan de el ser humano en este nivel de frecuencia. Entonces, cuando uno se muere, pasa el umbral, te encontrás con seres que crees que son quienes se muestran visualmente, pero no energéticamente, y te dicen, ah, sí, yo soy la tía Susana, estoy acá, te vengo a buscar para acompañarte, para llevarte. Entonces te llevan, te muestran, te hacen sentir culpable por todo el karma que generaste y todas las personas que hiciste sufrir y todo lo malo que hiciste, y te dicen, bueno, ahora te toca volver. Y vos volvés. ¿Por qué? Porque la tía Susana, Jesús, el ángel, el arcángel, o quien sea que se te presente y en quien vos creas, te dice, bueno, ahora toca volver. Entonces vos reencarnás sin acordarte de eso y decís, ah, acá estoy, ¿y ahora qué hago? Y no te acordás de nada. Y así pasan vidas y la famosa rueda del karma o el samsara del que hablan los budistas. Por eso la filosofía budista es sumamente interesante. A los que nunca han conectado con la filosofía budista se las recomiendo porque tiene muchas herramientas que permiten entender un montón de cosas. Entonces, ¿por qué el ser humano cuando reencarna no se acuerda de nada? Porque no les conviene a quienes están manejando esta otra Matrix que yo llamo la Matrix de las almas. Es decir, vos salís de una Matrix, entras en otra, que es cuando vos te morís, entras a la Matrix de las almas donde te manipulan y te dicen lo que debes hacer. Y además generado por el miedo de que si no vas a hacer, te va a ir mal o te vas a ir al infierno, peor todavía. Entonces,
así es como el ser humano reencarna, reencarna y reencarna y reencarnará hasta que en algún momento dirá basta. ¿Qué está pasando con todo esto? ¿Cuál es la verdad de todo esto? ¿Y cómo hago para salir de esto? Una de las cosas que canalicé y es una sensación, una percepción que tengo desde el año 2014, pero muy concreta en cuanto a percepción, me cuesta un poco llevarlo como a la práctica. Soy bastante mala en la práctica, pero bastante buena en percibir información y en canalizar información. Y abro otro paréntesis, hay muchas personas que creen que porque yo puedo canalizar, puedo hacer, no sé, transformar mi vida de un día para el otro. Tengo como muchos sentimientos encontrados con muchas cosas de esta realidad y me cuesta mucho manifestar. Hay personas que tienen una gran capacidad de manifestar una realidad que a mí me cuesta horrores y tiene que ver con varias cosas. Una es que yo creo que el ser humano necesita tan poco para vivir, cuando en realidad te muestran que el ser humano necesita mucho para vivir. Mucho me refiero a cuestiones materiales y económicas. ¿Por qué? Porque de donde yo vengo el dinero no existe. Entonces el dinero no existe, las cuestiones materiales y posesiones no existen tampoco como se las percibe en este plano y en esta realidad. Entonces hay una gran lucha interna de ¿por qué si yo sé que no necesito esto para vivir en este plano necesito esto? Bueno, porque estoy encarnada, soy un ser humano, no me queda otra que tener que ver cómo hago para sobrevivir o subsistir en este plano. Cierro paréntesis. Entonces, el ser humano, como ser humano, y esto salió lo que les decía que tengo como esta gran percepción desde el 2015, y lo canalicé el otro día, salió en una canalización, y es que el ser humano tiene tanta capacidad o tantos dones, para llamarlo así, es una de las razas, porque el ser humano es una raza como hay otras, el ser humano es una raza, incluso que tiene más poder desde un lugar positivo, ¿no? Tiene más poder que otras razas que están en dimensiones superiores. Es decir, que si el ser humano se hiciese consciente de sí mismo y de las capacidades que tiene, estaría en una dimensión muchísimo más alta. Hablamos de una séptima dimensión, pero para eso el ser humano se tiene que hacer consciente de sí mismo y tiene que ir haciendo su proceso de pasar o transitar las diferentes dimensiones. El ser humano está transitando la cuarta dimensión. Digamos que en 3D hay personas que están en la 3D, pero son personas que carecen de alma individual, que son, en parte puede haber algún híbrido, pero en 3D, si bien puede ser muchos en cantidad, no van a pasar a la cuarta. No tienen esa capacidad álmica de poder trascender y pasar de una dimensión a la otra. Entonces, el ser humano tiene la capacidad de poder generar y crear absolutamente todo, desde curarse, desde viajar en el tiempo, desde teletransportarse, telepatía, todos los dones que existen, que ustedes imaginan y los que no se imaginan también, innato, viene de nacimiento con el ser humano esto. Entonces, el ser humano no es consciente de la capacidad que tiene. ¿Por qué no es consciente? Porque desde el momento que nacemos, incluso desde antes de nacer, desde el momento que nos conciben, incluso antes, en otros planos, ya nos formatean de una forma para que el ser humano no llegue a este conocimiento. ¿Por qué? Porque hay energías o razas, por llamarle así, que no les conviene que esto suceda. Por eso todos los que estamos acá sosteniendo para que este despertar o este proceso de despertar se continúe y se sostenga es importante. Creo que más o menos he podido responder la pregunta de por qué el ser humano sigue dormido. Porque hay muchas energías a las cuales no le conviene, porque venimos formateados o programados, para decir así, mejor, creo que
es más correcto decir programados. Formatear es cuando hay un programa, se borra para quedar en cero y se formatea. Así que venimos programados incluso desde antes de encarnar. Entonces hace que todo el proceso de despertar incluso sea más complejo. Por eso es tan importante empezar el proceso, continuar el proceso y sostener el proceso. Es importante no solo a nivel individual, sino también a nivel colectivo. Hay mucha distracción externa. Creo que si todos pudiésemos meditar entre media hora y una hora, todo el mundo pudiese meditar, todo el mundo, todos los seres humanos encarnados pudiesen meditar entre media hora, una hora o más tiempo todos los días, el mundo, la vibración del mundo sería diferente. Pero me refiero a tipos de meditaciones que nos permiten conectar con lo que realmente somos y dejar de hacer cosas que van a buscar afuera lo que tenemos adentro. El ser humano tiene que entender esto también, que es importante. Tiene que dejar de buscar afuera lo que tiene adentro. Y esto incluye también respuestas a sus preguntas. Podemos usar herramientas como de autoconocimiento, podemos usarlo. Me viene a la cabeza el tarot porque tengo los mazos de tarot enfrente. ¿Podemos usar el tarot como herramienta de autoconocimiento? Sí, de hecho es una herramienta de autoconocimiento o puede ser utilizada como herramienta de autoconocimiento. Podemos hablar mucho del tarot, de la parte esotérica, sí, lo que quieran. Todas las herramientas sirven y tiene mucho que ver la intención que uno le pone o desde el lugar como las usa. Todo es alquimia, todo es magia, todo es energía, todo es todo. Así que bueno, esa creo que básicamente es un poco la respuesta. Les agradezco por escuchar, por estar abiertos, por resonar, y si no resuenan, por lo menos por escuchar otra opinión, o lo que yo considero es mi verdad en este momento. Y vuelvo a decir lo mismo, las verdades de uno pueden ir cambiando. Hay personas que mantienen una verdad de por vida, ¿no? Es decir, como esto, es así y siempre va a ser así. O yo creo en esto y siempre es igual. Yo soy una persona que he ido cambiando en mis creencias mucho, porque me he cuestionado mucho. Hay cosas que me sigo cuestionando y que no sé si son verdad o no, pero me las cuestiono. Tomo lo que me sirve y lo que no me sirve seguirá su camino y quizás más adelante me sirva. Pero sí creo en la importancia de poder aprender a conectarse con uno mismo. Poder aprender a canalizar y entender cómo cada uno canaliza y recibe información. Hay gente que cree que los que canalizamos tenemos no sé qué cosa extraordinaria. Ninguna cosa extraordinaria, todos nacemos con las mismas capacidades. Algunos más desarrollados que otros, algunos las bloquean más que otros, algunos se nos desbloquean involuntariamente más que otros. Lo he contado en algún momento, cuando yo empecé en mi proceso, gracias a la enfermedad, empecé este proceso de despertar, buscaba respuestas, me fui a abrir registros, como muchos ya saben, y me decían, pero vos tenés el don de ser clarividente. Y yo decía, bueno, genial, seré clarividente. Si esto es ser clarividente, soy clarividente. Y después se fueron sumando cosas, fui viendo personas y conociendo personas que me decían, pero vos en realidad además de esto tenés esto, o de esto además tenés esto. Bueno, hasta que en un momento se completó el cupo y dije, bueno, vos sos medium. Genial, lo último que me faltaba. Es decir, yo ya sabía que era medium, pero no le quería poner el título de medium porque qué sé yo lo que hace un medium. Capaz que un medium hace lo mismo que yo, no sé. Es decir, yo hay cosas que doy por sentada y después me entero que eso es lo que es. Y seguramente a muchas personas le pasa lo mismo, que crean, yo no tengo ningún don. Mentira. Todos tenemos algo, todos tenemos todos los dones. Y vuelvo a decir lo mismo, algunos más desarrollados que otros, algunos más bloqueados que otros, algunos se pelean con sus dones, porque eso también pasa. Hay dones que son más complejos o están más desarrollados que otros y son complejos de manejar. El don de la mediunidad es un don de los más complejos que yo puedo decir que hay. Incluso hay personas que tienen el don de la mediunidad muchísimo más desarrollado que yo, y soy consciente de que eso es porque sé que es un don complejo de manejar
y no todos están... A ver, si uno tiene un don y desarrollado es porque está preparado para manejarlo. Lo que pasa es que no hay nadie que te enseñe o no hay nadie que te guíe o te acompañe en ese proceso. Eso pasa mucho y ojalá que en algún momento, como dije en algún video, exista una escuela para mediums o existan escuelas donde los niños que ya tienen esos dones hiperabiertos y hiperdesarrollados puedan aprender a manejarlos y gestionarlos. Por una cuestión de salud mental propia y energética. Así que bueno, dicho todo esto, les mando muchos abrazos, bendiciones, namaste y nos estamos viendo y escuchando pronto.